Si tan solo pudieras discernir los pensamientos de los demás, aunque parezcan ocultos, ¿cómo te sentirías? Si escuchas atentamente y mantienes la mente abierta, podrás comprenderlos fácilmente. Eres hábil para estimar las emociones de otras personas. En este video, exploramos 9 métodos para leer la mente de las personas basados en la sabiduría de Musashi. Paso 1. En medio del ruido cacofónico de la existencia diaria, escuche atentamente lo que la gente dice y no dice. Hablar puede parecerse a una danza de palabras en la que hay más ocultaciones que revelaciones. Musashi nos aconseja que prestemos mucha atención a cómo habla la gente. Va más allá de simplemente escuchar palabras. Todo es cuestión de prestar atención. Tome nota de cuando alguien hace una pausa, deja de hablar o elige palabras precisas. Reconoce que el silencio puede transmitir mucho. Y a veces los detalles más significativos se pierden en los espacios entre frases. En la práctica del discurso, las señales sutiles pueden revelar los secretos, los deseos y los miedos de las personas. Musashi era un experto en los rumbos de la batalla. Para comprender plenamente la esencia de una persona en el mundo de la comprensión de los demás, debemos aprender a navegar por las corrientes del diálogo e interpretar lo no dicho. Escuchar con el corazón y también con los oídos es el primer paso. Es similar a escuchar a alguien contarte una historia y experimentar las emociones que acompañan a las palabras. No se trata solo de las palabras que la gente usa cuando escuchamos atentamente lo que tienen que decir. La clave es capturar las emociones y encapsularlas en esas palabras. Piense en ello como un código. Aunque es posible que las personas no siempre expresen exactamente lo que piensan, su perspectiva a menudo puede revelar mucho. Tome nota de los momentos en que alguien hace una pausa o duda en hablar. Hay mensajes ocultos en esas pausas. Podemos descifrar el significado más profundo de sus palabras si escuchamos atentamente. Implica algo más que simplemente escuchar bien. Implica aprender a ser un investigador emocional. Las personas pueden divulgar sus secretos, miedos o sueños. El sabio guerrero Miyamoto Musashi reconoció el valor de escuchar atentamente en la próxima conversación, no solo lo obvio sino también los murmullos entre las palabras, si podemos descifrar el lenguaje tácito escondido en sus oraciones. Centrado en las emociones que subyacen a las palabras, así como en las palabras mismas. Es similar a descubrir un tesoro escondido. Al realizar esta acción, comenzamos el proceso de comprender el complejo terreno mental de otra persona. Paso 2. Observa sus movimientos y gestos. Debemos observar las expresiones faciales y el lenguaje corporal de las personas que nos rodean, tal y como hacía Musashi cuando estaba en el fragor de la batalla, estudiando los movimientos de sus oponentes. El cuerpo tiene su propio lenguaje, expresa intenciones y sentimientos que las palabras quizás no puedan expresar. Incluso el más mínimo cambio de postura, un ceño fruncido o un tic nervioso pueden revelar mucha información. Las lecciones de Musashi nos instan a ser perceptivos y prestar atención a los significados ocultos que se expresan a través de los gestos. Podemos saber si alguien está confiado, vacilante, relajado o agitado al observar estas señales corporales. Nuestros cuerpos hablan un idioma propio, tienen un código oculto que expresa nuestras emociones. Este lenguaje corporal no verbal está influenciado por los gestos con las manos, las expresiones faciales y los movimientos corporales. Considere ver una película sin audio. Para entender la historia, te basas en las expresiones faciales y el lenguaje corporal del actor, ¿correcto? Lo mismo se aplica a los individuos. A veces, antes de decir una palabra, sus cuerpos lo dicen todo. Usemos el lenguaje corporal para jugar al detective. Tome nota de si alguien se encorva por la incertidumbre o se mantiene erguido y confiado. Cuando hablan de algo que les encanta, observe cómo se les ilumina la cara, y cuando hablan de algo difícil, observe cómo sus hombros pueden caer. Miyamoto Musashi, el guerrero legendario, no solo era un maestro con la espada. Era muy bueno leyendo los movimientos de sus oponentes. De manera similar,
podemos revelar sentimientos e ideas ocultos debajo de la superficie al observar cómo las personas se mueven y se expresan. La capacidad de ver las palabras pasadas y comprender los mensajes tácitos que nuestros cuerpos intentan transmitir es como tener superpoderes. Esté atento a las palabras habladas durante su próxima conversación, pero también al baile emocional que se transmite a través de los gestos y el lenguaje corporal. Es un método distinto de escuchar que avanza nuestra comprensión de los misterios de la mente. Paso 3. Considere sus antecedentes y experiencias. Para poder leer la mente de verdad, es necesario hacer un viaje al pasado. Musashi, un hombre moldeado por sus propias experiencias, nos invita a pensar en los comienzos de aquellos a quienes intentamos comprender explorando con compasión su pasado. Abrimos la puerta a su estado mental actual. Podemos apreciar mejor el contexto de sus pensamientos y acciones cuando somos conscientes de las luchas que soportaron. Musashi tuvo una vida propia difícil y solo podemos apreciar plenamente el genio de su mente cuando comprendemos el crisol de sus experiencias. Considere a cada persona como un personaje de una narrativa más amplia. Necesitamos conocer sus inicios y sus aventuras para poder comprender la trama. Como aconseja Miyamoto Musashi el guerrero sabio, deberíamos aprender más sobre el pasado de quienes nos rodean. Todo el mundo tiene una historia única moldeada por sus éxitos y desafíos. Como el de Musashi. ¿Dónde fueron criados? ¿Qué experiencias han tenido? Considerar estos aspectos de su historia de vida nos permite hacer las conexiones necesarias. Piense en ello como armar un rompecabezas. La imagen se vuelve más clara cuantas más piezas tenemos. Comprender el pasado de alguien nos permite comprenderlo en el presente. Sus acciones de hoy pueden estar influenciadas por sus experiencias pasadas. Su mentalidad estaba moldeada por las batallas, al igual que la de Musashi. Así, contemos historias de la condición humana. No se limite a observar a alguien que conoce por primera vez. Piense en los capítulos que los llevaron a este punto. Es similar a abrir un libro y aprender sobre las experiencias y dificultades que moldearon a la persona al conocer sus antecedentes y experiencias. Obtenemos una mayor comprensión de las complejas historias que lleva cada individuo. Es un viaje histórico que avanza nuestra comprensión de la complejidad y belleza de sus mentes. Paso 4. Intente comprender y relacionarse con sus emociones. Compasión. En su búsqueda de comprensión, Musashi defiende la idea de construir un puente entre los corazones y las mentes. Es más que un simple esfuerzo intelectual leer la mente de alguien. Es necesario un vínculo emocional. Ponte en su lugar. Siga el ritmo de sus sentimientos y utilice la compasión como brújula para ayudarle a comprenderlos. Aunque era conocido por ser un guerrero feroz, Musashi tenía empatía. Su éxito inigualable en el campo de batalla fue el resultado de su capacidad para comprender las esperanzas y los temores de sus oponentes. El entrenamiento en empatía nos permite conectarnos con la sinfonía emocional de las personas que nos rodean en las interacciones del día a día, abriendo las puertas a sus mentes internas. El sabio guerrero Miyamoto Musashi sostenía que hay que profundizar en el océano de emociones de alguien para poder comprenderlo plenamente. Es similar a dar un paseo con sus zapatos emocionales. Si pudiera sentir las emociones de otra persona, ¿cómo sería? Puedes saber cuando están felices por el calor. Sientes el peso si están deprimidos. La empatía es eso. Además, es un superpoder que repara corazones. Musashi era más que un simple espadachín. Era un experto en leer las emociones de sus adversarios. Podemos aplicar esta estrategia en nuestros conflictos habituales. Esté atento a las señales reveladoras, como un brillo en sus ojos cuando habla de un tema que le apasiona o un tono de voz pesado cuando se enfrenta a una situación difícil. Construir un puente entre dos corazones es lo que sucede cuando intentamos comprender y compartir los sentimientos de otra persona. Dice, oye, aunque no he estado en tu posición, actualmente estoy experimentando las emociones que tú estás. Todos queremos que nos comprendan desde el fondo, por lo que es una forma potente de conectarnos.
Considere sus posibles sentimientos por un momento la próxima vez que esté con ellos. No es importante conocer todas las soluciones. Es importante transmitirles que sus sentimientos son importantes. En la gran historia de la conexión humana, la empatía se convierte en el hilo mágico que nos une y enriquece nuestros viajes mentales unos a través de otros. Paso 5. Toma en cuenta las opiniones que sus amigos tienen sobre ellos. Hay que mirar a la empresa, del mismo modo que Musashi formó alianzas y estudió a sus oponentes. Uno nunca deja de intentar comprender el núcleo de una persona. Los amigos suelen servir como espejos para una persona, reflejando sus creencias, fortalezas y debilidades. Más allá de la espada, la inteligencia estratégica de Musashi abarcaba una profunda comprensión de la dinámica interpersonal. Los vínculos de las personas pueden revelarnos mucho sobre ellas. Similar a Miyamoto Musashi, quien reconoció los beneficios de las coaliciones a pesar de ser relativamente solitario. Ser aventurero es similar a descubrir los tesoros que se encuentran en la amistad. La elección de amigos de una persona puede revelar mucho sobre ella, del mismo modo que la elección de aliados de Musashi revela su carácter. Los amigos sirven como el mejor reflejo de las personas, actuando como espejos. Así como los aliados de Musashi tenían mucho que decir sobre él, también se puede aprender mucho sobre la gran aventura de la vida de una persona a través de las personas de las que se rodea. Comprender a nuestros amigos nos ayuda a descubrir los secretos de nuestro personaje principal, la persona que intentamos comprender. Las amistades forman un equipo. ¿Cómo resolvemos entonces esta parte del rompecabezas? Es similar a ver competir a un equipo deportivo. Observa la dinámica. ¿Hay conflicto entre ellos o se están ayudando mutuamente? A pesar de su reputación de guerrero solitario, Musashi comprendía el valor de la amistad. Es como un mapa del tesoro en nuestra búsqueda por descubrir qué piensan los amigos de alguien. Los amigos son conscientes de las debilidades, fortalezas y excentricidades de nuestro personaje principal. Toma nota mental de los amigos de cualquier persona que conozcas. Los amigos son similares a personajes auxiliares en la narrativa de una persona. Y nos acercamos más a ver el panorama general al comprender estas relaciones. Es como tener acceso al backstage de su propia obra, abriendo una nueva puerta a los misterios de su psique. Paso 6. Toma nota de su apariencia y comportamiento. De manera similar a como la armadura de un guerrero revela mucho sobre su identidad, la apariencia de una persona transmite mucho sobre ella. Se entiende que Musashi es un maestro del autocontrol y la atención plena. La importancia de la mirada. ¿Qué viste a alguien y cómo se presenta? Estas son las manifestaciones externas de historias internas. Tome nota de los detalles. ¿Está bien elegida la ropa o priorizan la comodidad por encima de la moda? ¿Tienen una postura confiada o reservada? Las lecciones de Musashi nos enseñan a valorar las expresiones externas de la mentalidad de una persona. La ropa y la actitud son como hilos en un tapiz de expresión humana que cuentan una historia que está esperando ser desenredada. Considere la ropa como una forma de comunicación que transmite una narrativa sobre quien la usa. Miyamoto Musashi lo compara con cómo la armadura de un guerrero puede revelar mucho sobre él. Examinemos los mensajes ocultos en los guardarropas de las personas actuando como detectives de moda. Al igual que una señal visual, el estilo de una persona puede revelar mucho sobre su personalidad, incluidos sus gustos, emociones y, en ocasiones, incluso su línea de trabajo. Musashi habría reconocido la importancia de estas señales visuales dada su mentalidad estratégica. Considere leer detenidamente un libro sin palabras. El atuendo de alguien sirve como portada de su narrativa. ¿Es brillante y colorido o es más discreto y útil? Cada decisión que toman es una pincelada que se utiliza para pintar una imagen de quiénes son. Ver la apariencia y los gestos de alguien es como vislumbrar su mundo de autoexpresión. ¿Son seguros de sí mismos, relajados o algo extravagantes? Así como la postura de Musashi durante un duelo revelaba su estado mental.
Se puede inferir la actitud de una persona hacia la vida a partir de la forma en que se comporta. Examinemos el lenguaje de la moda. Cuando conozcas a alguien nuevo, haz una pausa para notar las pequeñas cosas. Los complementos, estampados y colores. Se parece a leer un capítulo sin palabras de su autobiografía. Al hacer esto, obtenemos una mejor comprensión del lienzo mental individual que han dibujado con su propio estilo distintivo. Paso 7. Deje de lado sus valoraciones y opiniones personales. La visión de Musashi se extiende más allá del campo de batalla y se adentra en los ámbitos del desarrollo y la comprensión a nivel personal. Es necesario un lienzo ordenado y libre de prejuicios y preconceptos para leer la mente de alguien. Musashi tendría la cabeza despejada antes de entrar en combate. Cada interacción debe abordarse sin la carga de nuestros prejuicios personales. La mente humana es un lugar complicado y, al asumir la objetividad de Musashi, corremos el riesgo de oscurecer la claridad que buscamos. Podemos obtener una comprensión más profunda de los demás si dejamos de lado nuestras nociones preconcebidas y permitimos que sus pensamientos se desarrollen orgánicamente. Imagina una mochila llena de tus opiniones y pensamientos. Miyamoto Musashi aconseja dejar a un lado la mochila cuando intentes comprender a alguien. Nuestras perspectivas están determinadas por nuestras opiniones, que funcionan como lentes. Similar a como Musashi se mantuvo flexible en combate. También debemos ser adaptables en la forma en que vemos a otras personas. Las opiniones a veces pueden servir como filtros, haciendo que veamos el mundo a través de una lente particular. Sin embargo, ¿qué pasa si esta no es toda la historia? Es comparable a ver un cuadro. Corre el riesgo de perderse los exquisitos detalles del resto del lienzo si se concentra únicamente en una esquina. Honremos a quienes aprecian el arte. Dejar de lado los juicios es similar a limpiar un cristal empañado para poder ver a alguien con claridad. El maestro de la espada Miyamoto Musashi tenía una comprensión clara. Era consciente de que las nociones y conclusiones preconcebidas pueden impedir nuestra capacidad de ver y comprender las cosas con claridad, de forma muy parecida a como ocurre con las armaduras pesadas. ¿Cómo podemos hacer esto? Se trata de abstenerse de emitir juicios. Retrocedamos un poco. No se trata de renunciar a nuestras ideas. Se trata de dar espacio a las ideas de otras personas. En lugar de emitir una letanía de condenas, considere entablar un diálogo con un nuevo conocido. Haga preguntas, escuche atentamente, mantenga la mente abierta y permita que la persona frente a usted se revele. Es similar a comenzar un nuevo libro y no saber cómo terminará, una experiencia y comprensión que conduce a un punto de vista más amplio. Abracemos la idea de ver sin prejuicios. Deje a un lado su colección de nociones preconcebidas y permita que el mundo se desarrolle en todos sus matices. Al hacer esto nos ponemos en la posición de comprender. Transformar el viaje mental a través de otra persona en una investigación intrigante en lugar de un curso de acción preestablecido. Paso 8. Aplicar la razón para comprender sus ideas. El libro de los 5 anillos, una conocida obra de Musashi, pone un fuerte énfasis en la estrategia y la razón. Esto se convierte en un principio rector en nuestra búsqueda por leer la mente. Aplicar la razón al análisis de los datos obtenidos a partir de la observación y la empatía. De manera similar a como Musashi analizó las estrategias de sus rivales, el pensamiento lógico nos permite hacer conexiones, detectar tendencias y llegar a juicios sabios. Musashi era un estratega brillante porque podía reunir información de forma rápida y decisiva. Al adoptar un enfoque similar, podemos abrirnos camino con determinación y claridad a través del laberinto de pensamientos de otra persona. Comprender los pensamientos de otra persona es como armar un rompecabezas. Nuestra guía confiable, el pensamiento lógico, ayuda a hacer conexiones y nos permite ver el panorama más amplio. Piense en ello como si fuera un detective de novela de misterio. Las pistas se pueden encontrar en palabras, hechos y expresiones faciales. Y es nuestra responsabilidad juntarlos lógicamente.
Musashi, que tenía una mente estratégica, apreciaría mucho este método de descifrar el funcionamiento de la mente humana. Considérelo como la construcción de un puente de comprensión. Cada pedacito de conocimiento es como un rayo fuerte. Y el razonamiento lógico nos permite establecer conexiones basadas en sentido entre ellos. Cuando alguien habla de estar deprimido pero siempre está sonriendo, aplicamos la lógica para investigar posibles explicaciones de la discrepancia. Miyamoto Musashi, conocido por su perspicacia estratégica, frecuentemente abordaba los problemas con una mentalidad racional e inequívoca. Seguimos sus pasos tratando de comprender a los demás. Complicar demasiado las cosas no es el objetivo del pensamiento lógico. Implica dividir ideas complejas en otras más simples y buscar patrones que puedan estar ocultos a la vista. La próxima vez que desees descifrar los pensamientos de alguien, acércate como si fuera un misterio que resolver. Recopile información, plantee consultas y aplique la lógica para darle sentido a todo. Es similar a abrir la puerta de una cámara mental secreta. Y con cada paso lógico nos acercamos más a comprender el intrincado mapa mental de otra persona. Paso 9. Hágales preguntas directas. La comunicación clara corta la ambigüedad como una espada afilada. Imagínese al modesto guerrero Miyamoto Musashi asintiendo con la cabeza. Porque comprender a los demás depende de la comunicación directa, como en una guerra. Hablemos de la eficacia de las preguntas directas y concisas. Este es el tipo de estrategia que el sabio guerrero Musashi habría apreciado porque la comunicación abierta y honesta es esencial tanto en las conversaciones como en las batallas. Considérelo como un entrevistador que busca detalles pertinentes. Las preguntas directas aportan claridad y nos permiten ver las cosas como realmente son, como encender un foco en una habitación oscura. Musashi aprobaría este enfoque sencillo porque valoraba la claridad de la estrategia. Entonces, ¿cómo podemos dominar el arte de hacer preguntas directas? Se trata de tener una curiosidad infantil y explorar el mundo. No hay mejor manera de saber lo que alguien piensa o siente que preguntarle directamente. Vaya directamente al punto de discusión en lugar de darle vueltas al tema. Piense en ello como abrir un cofre del tesoro. Es más probable que descubras las joyas ocultas de alguien, sus sueños, miedos o su sabor de helado favorito, si le haces preguntas claras y concisas. Pregúntele a Musashi si agradecería esta franqueza. Musashi valoraba la eficacia en sus duelos. Naturalmente, ser directo en el interrogatorio no implica insensibilidad. Se trata de crear un entorno propicio para una comunicación sincera y abierta. Cuando se llega al meollo del asunto y se deja de lado el desorden, la gente suele apreciarlo. Por lo tanto, abrace su curiosidad. No tema preguntar la próxima vez que esté interesado en conocer los sentimientos o pensamientos de alguien. Es comparable a encender una luz en un espacio mal iluminado. Abrimos la puerta a la comprensión y animamos a otros a compartir las joyas que han mantenido escondidas en sus mentes mediante preguntas directas. El renombrado espadachín y filósofo Miyamoto Musashi nos deja un legado de sabiduría que trasciende el tiempo y las fronteras culturales. Sus enseñanzas son una brújula que nos ayuda a navegar por el complejo terreno de la interacción humana en nuestra búsqueda por leer la mente de cualquier persona. Podemos abrir las puertas a la comprensión siendo conscientes de las señales habladas y no habladas, observando el lenguaje corporal, teniendo en cuenta historias personales y adoptando la empatía. Debemos abordar el ámbito de la conexión humana con la misma claridad y concentración que Musashi aportó a cada duelo. Deje de lado sus prejuicios, acepte la razón y, si es necesario, empuña la espada del cuestionamiento directo. Siguiendo el espíritu de Musashi, acerquémonos a la comprensión con autocontrol, empatía y un compromiso decidido para desentrañar los misterios de la mente. Que las enseñanzas de Miyamoto Musashi nos motiven a descubrir la profunda sabiduría que posee cada ser humano, permitiéndonos convertirnos no solo en adeptos del mundo exterior sino también en amables y comprensivos exploradores del mundo interior.